Bueno, yo me llamo Zuainoja, soy estudiante de Ciencias Políticas y Gestión Pública en la UPV, en Leioa. Soy del Sáhara Occidental. Nací en Valencia en el 2001 y llevo 11 años viviendo en Baracaldo. Primero que nada, gracias a las compañeras de Emigrados Sin Fronteras por invitarme a dar mi perspectiva sobre el conflicto de mi país, el Sáhara Occidental, en las relaciones políticas entre España y Marruecos y la actualidad política existente. Bueno, sin más, comienzo con mi ponencia. Han pasado ya más de 40 años desde el inicio del conflicto por la liberación del Sáhara Occidental, 2 guerras, un alto al fuego y una batalla diplomática y judicial sin treguas. Los actores involucrados han librado una guerra de intereses constantemente en detrimento del mayor afectado por el conflicto, en este caso el pueblo saharaui. Para entender el origen del conflicto es necesario conocer las razones de ser del mismo. El Sáhara Occidental es la última colonia al uso del continente africano y fue colonizado por España aproximadamente en el 1880 y unas décadas después se convirtió en la provincia 53 del Estado español. Posteriormente, en 1973, se creó el Frente Popular de Liberación de Segui el Hamra y Río de Oro, que son las 2 provincias del Sáhara Occidental, también conocido como Frente Polisario. A simple vista podría parecer que los únicos participantes en este conflicto fueron, por un lado, España como potencia administradora del territorio y colonizadora, título que a día de hoy todavía ostenta a pesar de que el gobierno español intenta negarlo, y por otro lado Marruecos, que de facto controla el territorio y lo ocupa ilegalmente, y por una tercera parte el Frente Polisario, al cual tanto la justicia internacional como el pueblo saharaui consideran como legítimo representante de las voluntades del propio pueblo saharaui. Pero existen otros actores involucrados que bien siempre se ha obviado su papel en la ocupación del territorio o no se han conocido hasta muchas décadas más tarde, cuando se ha liberado información acerca del conflicto. Francia, como por ejemplo, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y siempre ha velado por proteger los intereses de su exprotectorado, en este caso Marruecos, y los suyos propios en el continente africano. Por otro lado, tenemos una figura muy importante en la política estadounidense, Henry Kissinger, antiguo secretario de Estado de los Estados Unidos durante las administraciones de Nixon y Ford, cuyo pretexto para involucrarse en la política territorial norteafricana era el de mantener la paz a ojos del mundo, pero cuyo objetivo verdaderamente era alcanzar un acuerdo entre Marruecos y España sin que Estados Unidos tuviese que posicionarse de ningún lado y poder así siempre proteger los intereses de Estados Unidos en el territorio africano. Siempre, claro está, en detrimento del pueblo saharaui. Tras el pacto entre España y Marruecos y Mauritania también, intento de colonización que posteriormente se retira tras la guerra, que también tenía pretensiones de anexionarse parte del Sáhara Occidental, España abandona el territorio teniendo como fecha límite el 28 de febrero de 1996 y da vía libre a que Marruecos inicie una invasión física conocida como la Marcha Verde. La Marcha Verde es una invasión en la que había una línea militar protegida por civiles que físicamente iban entrando a los territorios del Sáhara Occidental hasta asentarse ahí como colonos. Así comienza una larga tradición de amistad y colaboración entre ambos países, España y Marruecos. Con la salida de España, el 27 de febrero, el Movimiento de Liberación Nacional Saharaui proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, también conocida como la RASD, momento desde el cual endureció su enfrentamiento en la guerra contra Mauritania hasta su rendición en el 79, que es cuando Mauritania se deshace de toda intención de colonizar el Sáhara y se queda Marruecos como la única potencia colonizadora que todavía tiene pretensiones de abarcar el territorio.
En el 91 se da un alto al fuego con la entrada en vigor del Plan de Arreglo y Despliegue de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, también conocido como MINURSO. Todos estos antecedentes y muchos otros nos llevan a la situación actual. Son ya varias las resoluciones en las que la ONU declara que el futuro de los territorios no autónomos solo se puede decidir por un proceso de libre determinación entre sus habitantes, que incluya entre las opciones a votar la de la independencia. Incluso en su resolución 2602 del pasado 29 de octubre de 2021, el Consejo de Seguridad se reafirma en lo previamente dicho desde que España abandonara el territorio en el 76. Sin embargo, son las propias declaraciones del Gobierno español las que, una vez más, han reavivado las tensiones del conflicto. 2 años después del comienzo de la Segunda Guerra del Sáhara Occidental, habiendo roto el alto al fuego que duró desde el 91 hasta el 13 de noviembre de 2020, Pedro Sánchez declara en una carta que el Gabinete Real de Marruecos había hecho pública que reconoce la importancia que tiene la cuestión del Sáhara para Marruecos y considera la iniciativa de autonomía marroquí presentada en 2007 como la base más seria, realista y creíble para resolver este contencioso. El presidente destaca además los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable. Esto constituye una notable falta de respeto por los derechos del pueblo saharaui, que desde hace 47 años son y somos refugiados en los campamentos de Tinduf o exiliados en otros países del mundo, y un desprecio flagrante a la justicia internacional que en múltiples ocasiones ha reiterado que la autonomía no es aceptable, ya que no tiene en cuenta los deseos de la población saharaui. Una de las mayores desventajas a las que se enfrenta el Frente Polisario a la hora de defender la causa es que la decisión final se encuentra a merced de organismos externos que, a pesar de que de manera oficial le dan la razón al propio Frente Polisario, siguen siendo mecanismos de defensa de los derechos humanos o judiciales altamente influenciados por las políticas enemigas. Además, Marruecos se encuentra en una posición geopolítica muy favorable que le permite explotar dos bazas infinitamente sin que dejen de funcionar una y otra vez, y así se puede manipular la política europea a su favor. El narcotráfico y la migración son dos ases en la manga que posee la monarquía alauita y que no dudan en utilizar en cualquier momento para manipular las decisiones políticas de Europa. Desde la vuelta a la guerra en el Sáhara Occidental, la llegada de migrantes a costas canarias que partían desde el Sáhara ocupado se ha multiplicado en casi un 700% respecto al año 2019. Y según el Ministerio de Interior español, habiéndose convertido ya en la ruta más mortífera de todas las que existen para tratar de entrar a la Unión Europea. Cerca de 3.000 personas fallecidas en menos de 6 meses. En definitiva, estos son solo algunos de los factores que condicionan la actuación de organismos internacionales y que bloquean el camino a la libre determinación del pueblo saharaui. Es muy poco probable que el gobierno español cambie de opinión respecto a Marruecos y la ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Por otro lado, el aliado histórico de la República Árabe Saharaui Democrática, Argelia, que ha estado presionando al gobierno español a través del gas y que finalmente ha llegado a un acuerdo con Italia para el suministro del gas, esta decisión ha resultado para España un completo fracaso, un fracaso político, y más en el contexto de la guerra de Rusia con Ucrania, teniendo en cuenta que Argelia es la mayor alternativa que existe ahora mismo al gas ruso, la mejor. Ahora España se encuentra dependiente del gas estadounidense, que no solo es más caro, sino que también es muchísimo más difícil de transportar y conlleva unas consecuencias medioambientales muchísimo mayores. Por lo tanto, España, con su decisión, pierde influencia como puente y enlace de confianza dentro de la Unión Europea como el continente africano. Toma parte en un conflicto en el que ni siquiera Francia, el gran aliado de Marruecos en el bloque comunitario, ha ido tan lejos. Además, la tensión comercial puede poner en riesgo miles de puestos de trabajo y el país deja pasar una oportunidad para convertirse en líder europeo. Esto, en materia política, es un fallo muy grave, sobre todo teniendo en cuenta pues, lo ya dicho, ¿no? la situación de la guerra. Verdaderamente se está posicionando a favor de un país que ni siquiera está cumpliendo con su obligación de respetar los derechos del pueblo saharaui y todavía en detrimento de su propia población, la población del Estado español.
en un momento en el que la Unión Europea está buscando desesperada mercados alternativos para desengancharse del carbón, el petróleo y el gas ruso. La actuación de España es básicamente incomprensible, puesto que ha preferido anteponer los intereses de Marruecos a los suyos, sin obtener ningún beneficio claro y más allá de los que ya poseía a cambio. Muchas gracias.